EducaPlay, donde lo único que necesitaríamos son estos insumos. O sea, ¿qué material multimedia podríamos utilizar para generar materiales interactivos para los niños? Este podría ser una idea prescindiendo de esas plataformas con el simple PowerPoint. Podríamos utilizarlo así. Recuerda, son recursos ahora del material de cápsulas biográficas, se llamaba en aquel tiempo. ¿Cómo funcionaría? Mira, se me ocurrió a mí hacer un PowerPoint con esa estrategia que te acabo de mostrar de carta a mi personaje de la historia favorito. Estamos en cierta etapa de la historia analizando con los niños y yo lo hice con 3 personajes. Es un PowerPoint como tú aquí estás viendo del lado izquierdo. Son 6 escuetas diapositivas donde lo que hago es hacer una con las indicaciones o la consigna. Les pongo un menú temático con los personajes de los que vamos a platicar en esta etapa. Lo hice con 3 y de diferentes etapas. Ahí no, para el ejemplo únicamente. Pero ya lo ubicarías tú pues por etapas de la independencia o puedes ir a revolución. Ya los pondrías de acuerdo a cómo estés trabajando en ese momento tu etapa histórica. Para este ejemplo elegí 3 personajes representativos. Y la idea crucial es que rescatando los elementos visuales y los auditivos que ahorita te voy a correr, ¿cómo podríamos hacer para llevar este proceso de identificación de los personajes? Y cómo dice el enfoque, que a partir de que reconozca así los personajes y ciertos elementos históricos, el niño comience a producir a partir de eso una reflexión, una vinculación con el pasado, que empiece a hacer una visión crítica de lo que ocurrió y cómo eso también le puede dar un aspecto de pertenencia, de rescate cultural, ¿no? Bueno, ¿cómo operaría? Mira, se me ocurrió hacer un ejemplo muy sencillo y a partir de él yo imagino que se te van a ocurrir muchas ideas de cómo podría funcionar. Los audios que ahorita como te lo platico, los voy a hacer funcionar a partir de la interactividad de PowerPoint y ahorita platicamos algunos usos adicionales. Bueno, va para allá. Lo vas a ver funcionar como se me ocurre. De hecho te lo voy a mandar también ahorita, que es un ejemplo sencillo y de aquí hacerlo un poco más grande. De hecho, el siguiente directo que hagamos es justamente un ejercicio desde ceros para crear un material como este. Mira, voy a correrlo para que lo veas. Se llama Carta a mi personaje. Así se lo presentaría yo a los niños, por ejemplo. Puedo utilizarlo también a través de Zoom. Comparto mi pantalla. Elijo PowerPoint para compartir, como seguramente ya lo has hecho muchas veces, asegurándote de palomear aquello de compartir el audio. O si utilizas Zoom, si utilizas Meet, Teams, es exactamente el mismo proceso. Comparto la pantalla o la ventana de PowerPoint y palomear el compartir audio. Ahora, lo que haría el niño es avanzar en las tarjetas, en este caso sus diapositivas. Está la presentación y les digo que es momento de hacer una carta al personaje. ¿Qué le dirías a este personaje? Ahorita van a presentarse, pero lo estoy diciendo previamente. ¿Qué le dirías luego que escuches sus versiones? ¿Qué le hubieras recomendado hacer en su tiempo? ¿Hay algo con lo que te identifiques con él? Yo le podría agregar otra pregunta. ¿Qué le platicarías a ese personaje si se pudiera mandar esta carta hacia el pasado? ¿No? Algo interesante que le permita al niño reflexionar la vinculación de este tiempo histórico, del presente, del pasado, y que haga ese viaje que el enfoque de historia dice que siempre hay que fortalecer con la reflexión de los alumnos. Bueno, ya una vez que llegue a esta parte, lo que dice aquí: Emiliano Zapata, Benito Juárez, Porfirio Díaz. ¿A quién elegimos? Si estoy en una videollamada, lo que haríamos es pedirle a los alumnos pues que voten quizás en el chat, no sé, cuál es el personaje que quieren explorar primero. La otra es que le mandes el PowerPoint. El que yo te voy a compartir es una versión autoejecutable. Con darle doble clic vas a entrar a modo presentación, ¿no? Ya está en presentación con diapositivas, no propiamente en versión de archivo de PowerPoint.
sino que se va a ejecutar automáticamente, vaya. Y el alumno, si decides enviárselo, lo que haría es esto. Déjame explorar a ver qué pasa con Emiliano Zapata. Presiona aquí en Emiliano Zapata, lo lleva a Emiliano Zapata y aparecen 3 módulos. Uno dice, ¿sabías qué? Noticia biográfica y semblanza. Y tiene aquí su respectivo audio. Vamos a empezar por el ¿sabías qué? Me pongo aquí, presiono play. ¿Sabías que, de niño, Emiliano Zapata cuidaba caballos? Una vez, uno de estos animales lo tiró y arrastró, pero sus padres no se preocuparon, pues conocían sus habilidades como domador. Emiliano regresó sucio y un poco raspado, pero montando al caballo que dócilmente obedecía sus órdenes. Ese fue el ¿sabías qué? De Emiliano Zapata. Ahora, vamos a la semblanza, ¿te parece? Desde pequeño fui testigo de los sufrimientos de mi padre y de los ancianos, porque los hacendados usurpaban a los pueblos tierras, agua y caminos. Un día el consejo de ancianos me dio unos papeles para estudiarlos. Ahí decía que la tierra nos pertenecía, que éramos los legítimos dueños. Pero para los hacendados y el gobierno, estos papeles no servían. Lo que les importaba era seguir explotando a los indios. En 1909 me nombraron presidente de la Junta de Defensa de nuestras tierras. Y poco después me levanté en armas al grito de tierra y libertad, para exigir que se cumpliera el plan de Ayala. Aunque solo pretendía la devolución de las tierras a sus legítimos dueños, se me trató de bandido y los jefes revolucionarios me tuvieron desconfianza. En 1915, el estado de Morelos fue gobernado por los... Y esa es la idea. Y por último, un fragmentito de la noticia biográfica. Ya viste que la semblanza es narrada por el propio personaje. Bueno, está representada por el propio personaje. Vamos con la biografía. Emiliano Zapata, 1879-1919. Noticia biográfica. Revolucionario y jefe agrarista. Nació en Anenecuilco, Morelos. Fue jornalero y caballerango en una hacienda. Se incorporó a las fuerzas maderistas y fue líder del Movimiento Revolucionario del Sur en 1911. Y le pongo pausa. Fíjate, ¿cómo podríamos utilizar este recurso ahora, en este momento de las clases en línea, a distancia? Bueno, tú podrías utilizarlo en una videollamada, ¿no? Para estar haciendo la exploración de los materiales y luego generar, se me ocurre a mí bajo la modalidad de la estrategia de carta a un personaje, ¿no? Primero lo exploramos, vemos que les llame la atención a los alumnos. Las cápsulas de ¿sabías qué? Son bien interesantes para ello, les atraen mucho. Hacen clic con un personaje y ahora que haces clic, ok, vamos a escribirle una carta y eso le obliga también a investigar un poco más sobre el personaje. Pero si vamos más allá, ahora trasládate a la etapa en que vamos a volver a la escuela. ¿Para qué nos puede servir? Imagínatelo en un entorno de aprendizaje híbrido, donde tendríamos que valernos de esa modalidad y donde podríamos utilizar, por ejemplo, el aula invertida, donde este material, recordando, se los tenemos que dar previamente, los alumnos están explorándolo con previa anticipación, están ahí haciendo su exploración de los materiales y cuando les toca acudir a los alumnos, lo que hacemos es trasladarlo ahora sí a una producción, que puede ser la propia carta, que puede ser un intercambio de ideas, que comprendió cada quien del personaje. Podemos llegar a un organizador gráfico, todos en conjunto, o bien hay una estrategia que ya les platicaré en el siguiente en vivo, que es a través de un libro de estrategias de historia que es muy bueno, donde ya vienen ejemplos de uso y podremos hacer incluso vinculación entre personajes, redes de personajes. Eso también es muy rico para que el alumno
vaya tomando un elemento temporal y relacional con los alumnos, no, con los personajes. Entonces, bueno, dándole secuencia al material, que es muy sencillo de hacer. Mira, aquí es explorar los audios. Aquí abajo siempre está el menú temático. Y ahora decimos, bueno, ahora Porfirio Díaz. Hacemos clic en Porfirio Díaz y exploramos Porfirio Díaz. Que no, me equivoqué, yo quería Benito Juárez. Aquí siempre tenemos el menú temático y siempre el material puede ir allí. Este tipo de material se produce de manera muy sencilla en PowerPoint. Es muy fácil de hacer. En el siguiente en vivo vamos a construir uno para que empieces a probarte si es que no lo has hecho. O quizá ahorita tú que estás viéndolo dices, me salen bien los PowerPoints, pero el insumo me gusta, los materiales. Quizá ya te estás dando algunas ideas de cómo utilizarlo. Los audios y las imágenes también se podrían enviar a través de WhatsApp en este momento. Es decir, mira, te voy a enviar el personaje de la semana, que es este, y los audios. Vamos a generarle la carta todos a este mismo personaje. No sé, las variantes podrían ser diversas. Si yo abro aquí, por ejemplo, el de Benito Juárez, misma dinámica, aquí están sus audios. ¿Sabías que, además de las persecuciones, exilios, separaciones y pobreza que vivieron Benito Juárez y su esposa Margarita, lo más doloroso fue la muerte de 5 de sus 12 hijos? Uno de ellos, Antonio, murió de pulmonía porque su madre no pudo pagar la calefacción de la casa en que vivían en Nueva York. Vamos a la semblanza, brevemente. Mi tío me enseñó a hablar castellano y a leer un poco. Trabajé en el campo y cuidé ovejas. Para evitar que mi tío me regañara porque perdí un borrego, huí a la ciudad de Oaxaca, a la que llegué después de caminar un día completo. En esa ciudad, aunque los pobres y los indios no tenían muchas oportunidades de ir a la escuela, logré estudiar para sacerdote. Pero antes de ordenarme, me cambié a la carrera de abogado. ¿Fijas? Qué interesante. De hecho, y para darle ya puntilla a este material, ¿sabías que de Porfirio Díaz, cómo le podría resultar, cómo no podría resultar interesante para un niño si para nosotros también resulta muy interesante? ¿Sabías que Porfirio Díaz fue alumno de Benito Juárez en el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca, en donde le impartía la materia de Derecho Civil? En ese mismo instituto, Díaz trabajaba como bibliotecario para poder pagar sus estudios. Fíjate cómo la siguiente estrategia, lo que te decía, hay un material que les estaré describiendo y compartiendo que trae estrategias muy buenas. Entre ellas es relacionar personajes, y de hecho ya trae ahí una sugerencia establecida cómo hacerlo con algunos proyectos ya aplicados. Esto lo veremos en el siguiente, pero cómo a partir de estos materiales ese tipo de estrategias pueden fortalecerse. Ya en Lo Sabías Que se hace mención de cómo se entrecruzan los personajes, y establecer esas relaciones al alumno le ayuda mucho a fortalecer su visión crítica, su visión también del tiempo histórico. Eso es bastante interesante. Bueno, entonces, como te decía, esto lo haríamos en la siguiente, pero es un ejemplo de cómo los materiales podemos darle el uso. Estos materiales que teníamos desde Enciclomedia los podemos reutilizar hoy en día y seguramente le podemos sacar mucho provecho. Voy a pasarte enseguida, para terminar, te voy a pasar el enlace a este material que ahorita te mostré. Si tú quieres explorarlo y ver qué otro tipo de opciones pudiéramos utilizar con él, sin problema, pero te lo comparto de una vez para que lo explores un poquito, y lo estaría. Muy bien, entonces te lo paso en este momento. Listo, este se llama, déjame te digo rápidamente, se llama Carta a mi personaje, el material.
Ahorita te digo dónde lo vas a encontrar. Te lo paso